inicio a la intervención del maestro Dionisio Victoria, pues nuevamente agradecerle que esté aquí con nosotros y le cedo la palabra, maestro Dionisio. Adelante. Muy buenas tardes a todos y ante todo quiero agradecer el hospedaje que nos hace el señor Germán y los conceptos también que ha dicho mi amigo Poncho, que ha sido siempre muy generoso en juzgar mis trabajos, porque en realidad yo los considero muy sencillos. Cuando comencé a escribir sobre el Estado de México, me di cuenta que lo que sabíamos sobre la historia del Estado eran repeticiones casi constantes de algunos libros escritos por gente importante, ciertamente, pero que no pasábamos de ahí. A mí me tocó la oportunidad de ayudar a los cronistas de los municipios y me daba cuenta a veces de las lagunas que tenían en sus informaciones, pero también me daba cuenta de que ellos no podían ir fácilmente a los archivos que estaban o en México o lejos de su municipio, y entonces pensé que el modo mejor como podía yo ayudar al conocimiento de la historia no era haciendo obras de interpretación, sino acercándoles a ellos y a todos las fuentes que eran de primera mano, para que sus conocimientos fueran como los cimientos de una casa, fuertes y lo más ampliamente posibles. Porque yo siempre, es una cosa personal, yo cuando encuentro un documento, normalmente siento como que me habla ese documento, una carta de Benito Juárez, lo oigo hablar, lo oigo decir cuando está dirigiéndose al Congreso. Siento no solamente la idea que me está dando, sino el sentimiento que tiene al declarar sus cosas, y yo lo prefiero más eso que a un estudio muy erudito, que en las pequeñas citas y que nos dan mucha bibliografía, pero es una interpretación que muchas veces puede ser muy tendenciosa o puede ser muy personal y que el tiempo la hace olvidar. En cambio, los documentos no se olvidan. A mí me llamaba mucho la atención que precisamente documentos de la época colonial o de la época de la independencia, de cualquier tiempo, tenían una edición, otra y otra y otra en cada generación. Y yo creo que cada generación sí tenemos todos el derecho de conocer nuestra historia. No la deben conocer nada más nuestros abuelos o los que participaron en ellas o nuestros maestros que la estudiaron, sino todas las generaciones deben leer su historia, pero principalmente los documentos, porque una cosa es la interpretación que cada uno da y otra cosa es la que uno puede tomar directamente. Tal vez me inspiré un poco en eso, en el sentido de que en épocas anteriores, como ustedes saben, la Biblia estaba escrita en el idioma original o en la traducción latina, que no conocía al pueblo y que para poder leerla tenía que tener, no había traducciones de la lengua común. Los únicos que la leían eran los que sabían latín, los que sabían griego, los que sabían hebreo. Pero todos tenían derecho a conocer la palabra de Dios en su propia lengua, y pensé lo mismo de la historia tomando la proporción normal. Todos tenemos el derecho de conocer lo que sucedió en tiempos pasados, tomándolo precisamente de aquellos que participaron. Yo siempre he pensado que la historia no la podemos inventar. Podemos inventar un cuento, podemos inventar una interpretación, hacer una imaginación de lo que pudo pasar, pero lo que sucedió, principalmente lo saben los que fueron protagonistas. Y a veces nada más lo saben parcialmente, porque según su situación o según su manera de pensar. Entonces es difícil
es difícil informarnos completamente de lo que sucede, pero si alguna vez nos podemos acercar a la verdad es a través de los documentos. Y eso es lo que yo he querido hacer. En todas las épocas que he estado trabajando sobre la historia del Estado, la época colonial, la época de formación del Estado, la época de la independencia, etcétera. Y esto es lo que hice ahora, utilizando primero aquellas cosas que encontré en los archivos. Al principio pensé nada más publicar lo que yo había encontrado en los archivos como una novedad, como algo que no se conocía, pero me di cuenta que no era mucho, encontré como unos 30 documentos. Entonces dije, 30 en un libro no, es muy poquito. Entonces me puse a buscar en documentos ya publicados, pero poco conocidos y que tenían la novedad de reunirlos. Entonces voy a darle la novedad de reunirlos para que el lector los tenga todos juntos y pueda darse cuenta de lo que pasó en el Estado de México en este momento tan crucial y tan difícil, tan doloroso como fue la independencia. Y eso fue lo que hice, tomando como norma la cronología desde el momento de 1808, cuando se despertó el pueblo para luchar por su independencia. Después seguí a los principales actores, a Hidalgo, principalmente su venida aquí al Estado de México, también con la intención de que nos diéramos cuenta que el Estado de México, que todos los estados y que cada uno de nosotros, de los antepasados cercanos a nosotros, de alguna manera, pues habían tomado parte en un movimiento tan importante como fue la independencia de México de España. Y así fui buscando en los repositorios ya publicados de documentos, aquellos que más se acercaban a nosotros, aunque sin la intención de que fuera exhaustivo. Yo sé que para ser exhaustivo necesitaba yo haber hecho una investigación mucho más amplia, porque todavía hay muchos documentos que quedan en el aire que no pude recoger. Pero me contenté con recoger 100 documentos más. Entonces son 130 documentos o menciones o noticias sobre el Estado de México, y que puede leer cualquiera, no solamente los interesados para escribir un libro o para hacer historia, sino el que quiera conocer el pasado del Estado de México en ese momento, en el momento de la independencia, en los distintos lugares que entonces pertenecieron al actual Estado de México, porque también me limité de esa manera, porque había podido encontrar más si tomo a todo al Estado de México del siglo XIX, ¿no? Comenzando por el Distrito Federal, había encontrado muchas cosas, pero pues eso actualmente ya no es parte de nuestro Estado. Entonces me limité a lo que actualmente es el Estado de México. Por eso fueron menos los documentos que pude recoger, pero con todo y eso creo que pueden ser útiles e interesantes para cualquiera que tenga paciencia de leer documentos. Hay gente que no tiene paciencia de leer documentos, que le interesa más bien una síntesis, unos cuantos datos y ya, ¿no? O va a la computadora y rápido encuentra alguna fecha, alguna cosa. Pero para el que se quiere deleitar, que quiere escuchar a gente como Quintana Roo, a gente como el doctor Cos, cómo ellos hablaban en el periódico que publicaron en Sultepec, cómo se explicaban la causa de la independencia, por qué se sentían que era justa la lucha. El que quiera ver los partes de guerra que mandaban Rayón, de aquí de Toluca o de Metepec o de distintos lugares del Estado, es interesante escucharlos y ver cómo se defendían de los españoles. Otra novedad que tiene es que lo que encontré también en el archivo fueron la participación de españoles, sobre todo clérigos, que defendieron muy fuerte y sobre todo utilizando la religión, y no solamente eso, sino organizando grupos armados para defender su pueblo, para no dejar entrar a los insurgentes. Todo eso lo podemos ver y lo podemos conocer leyendo estos documentos.